Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Sol mayor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos Sol mayor, Re mayor y Do mayor. Vamos a hacer una versión del Curupí Llorón que me pareció espectacular para empezar a coordinar. Se la súper recomiendo para los que están empezando de cero y están tocando también acordes en la mano derecha. Así que son unos contenidos muy importantes para tocar esta hermosa música del chamamé. Primero que nada vamos a hacer esta posición Mi, Sol, Mi y vamos a tocar en la mano derecha el pulgar y luego con dedo meñique y dedo índice Mi y Sol. Luego bajaremos toda la posición una tecla y tocaremos Re y el Re agudo con el Fa sostenido. Lo repetiremos y haremos ahora el Si y la posición de Si con Re. ¿Sí? Siempre es la misma dinámica, pulgar solo y los otros dos dedos al mismo tiempo. Hasta ahora tenemos ¿sí? Yo estoy enrollando estos dos dedos, pero es simplemente para que se vea mejor la distribución en el teclado de los que están tocando. Luego vamos a hacer Do, Mi, Do, La, Do, La, Si, Re, Si y por último Sol, Si, Sol. ¿Sí? Esto mismo lo pueden ejecutar también en la parte más aguda. Y les va a quedar también de la misma manera. Bien, esto acá se coordina de la siguiente forma. Empezaremos en Sol mayor y tocaremos el dedo pulgar solo y cuando toquemos el acorde ahí ejecutaremos todos los golpes del bajo del chamamé. Que recordemos que vamos a usar entre todas las variantes esta que es muy utilizada de bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y un poquito más espaciado otro acorde más, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vuelvo a repetir ese compás, ¿sí? Acá va la nota del dedo pulgar solo y cuando toco el acorde, el acompañamiento. En los otros será igual, ¿sí? Pero vamos a ver qué tonos utilizamos. Sol mayor. Ahora paso al Re mayor. La mano derecha sola. Y con el acorde todos los bajos. Repito la misma dinámica en todos los compases. Sol mayor. Do mayor. Re mayor. Sigo en Re. Y Sol mayor. ¿Sí? Cada vez que toco entonces el acorde de la mano derecha, estas dos notas que se tocan al mismo tiempo, ahí toco el bajo. Sí, esta es una versión hiper simple. Después, obviamente, hay muchas versiones con arreglos y cosas así. Pero eso, llegado el momento, vamos a ir llegando poco a poco a ese nivel. Entonces esto sería la primera parte. La segunda parte, siguiendo con acordes solamente de sexta,
haremos si con re dos veces y la nota do mi. Se repite. Y con esta misma posición de dedo 1 y dedo 4 vamos a hacer la y do y si re. Se repite. ¿Sí? Y volvemos a hacer ahora dos veces si re, do mi. Si re dos veces, pero ahora vamos a hacer mi y sol. Y acá descenderemos. Re fa sostenido, do mi, si re, la do y sol si. Y volvemos a repetir la segunda parte. Bien, si tenemos eso, que está bueno utilizar, como decíamos recién, 1/4 para toda la parte, vamos a ver cómo irían los bajos, ¿sí? En sol mayor vamos a empezar acompañando, que podemos empezar con el primer bajo solo, y en el segundo bajo vamos a poner el primer acorde de la mano derecha, ¿sí? El tercer bajo solo, mano derecha, y en el cuarto bajo, mano derecha, ¿sí? Si lo vemos ahí en detalle con las dos manos, eso sería un compás, ¿sí? Ahí con más velocidad. Cambio la posición en la mano derecha y cambio la posición a re mayor en el bajo. Vuelvo a cambiar a sol mayor y vuelvo a cambiar, en este caso, a si re. Y ahora el descenso con re mayor y la mano derecha con re y fa sostenido. Y por último termino tocando sol con si, o si no, omitiéndolo y volviendo a repetir la segunda parte con el primer bajo que suena solo. ¿Sí? Fíjense que en el descenso caen los tres primeros bajos con el primer acorde. Y después hago mano derecha y el último acorde, ¿sí? En el otro igual. Por último termino si sol con el tono de sol mayor en el bajo, ¿sí? Esto con más velocidad. Y de acá, bueno, hay versiones muy rápidas, obviamente. Pero bueno, después de ahí depende de cada uno. Yo les recomiendo empezar lento y después con más velocidad. Después, para el final, ya cuando uno termina, el acorde final es el acorde de sol mayor. Sol, si, re, sol. Y el tono de sol mayor en el bajo. Por eso siempre también les recomiendo repasar los acordes, los arpegios, las escalas, que son fundamentales para entender cómo se desarrollan esas estructuras en el transcurso de una canción. Y hasta aquí llegamos entonces con este video tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, suscríbanse, contáctense con nosotros por clases, partituras, videos, algún encargue. Lo que también pueden hacer es dejarnos su comentario ahí abajo. Su comentario de apoyo es siempre muy bienvenido. Se lo apreciamos y se lo agradecemos un montón. Espero que puedan ir sobrellevando todas estas prácticas. Esta es una canción especial para los que están empezando, así que se la súper recomiendo. Y espero que, bueno, nos encontremos en otro video tutorial y sigamos aprendiendo de este hermoso instrumento. Les mando un gran abrazo y espero que se encuentren muy bien.
Hasta luego.